El Perú actualmente cuenta con 3 poderes principales del Estado. En este reportaje nos enfocaremos en 2 de los órganos del gobierno, principalmente del enfrentamiento histórico registrado entre el poder ejecutivo y legislativo, partiendo desde el inicio de nuestra era republicana hasta el presente, detallando los conflictos y enfrentamiento entre ambos poderes. El primer conflicto, Ribagüero versus el Congreso. El Perú iniciaba su época republicana luego de nuestra independencia. Según el historiador Carlos Contreras, en este periodo se registró uno de los primeros términos de incapacidad moral. Ribagüero tiene el título de primer presidente, pero fue destituido por el Congreso de la República, dando como nuevo presidente a Torre Tagle. Rechazando esta posición, Ribagüero, ya sin poder, decidió continuar al mando desde la ciudad de Trujillo, teniendo su propio Congreso, actitud que fue rechazada por el gobierno peruano y dándole fin con su arresto, siendo este el primer conflicto entre ambos poderes del Estado. Pedido de vacancia. El Congreso enfrenta a Castilla. A partir de 1845, con Ramón Castilla como presidente, el Congreso de la República fue adversario directo del Ejecutivo. Según el historiador Juan Luis Orrego, el Congreso de aquella época tomó una actitud fiscalizadora directa contra los presupuestos de Ramón Castilla, encontrado en muchas de ellas irregularidades, dándose un enfrentamiento y presentándose una solicitud por incapacidad moral en contra del presidente Castilla. Al final, el presidente los enfrentó de manera directa y ambos poderes dejaron los enfrentamientos por los presupuestos. Disolución legislativa egoísta. Lejía se deshace del Congreso. El gobierno de Lejía es considerado uno de los más polémicos en la historia del Perú. En el periodo de su gobierno hizo un autogolpe de Estado. Esto debido a que su relación con el Congreso no era de las más estables, disolviendo y convocando a nuevas elecciones en 1920. El historiador Antonio Zapata define a ese nuevo Congreso como un Congreso servil a Lejía, tanto así que la Constitución de 1920 permitía su reelección. El Congreso se opone al Ejecutivo y es una guerra constante. Sí es una guerra precisamente, pero es una guerra con quien no esté de acuerdo con mis propios beneficios o mis propios intereses y yo defiendo mis privilegios y nada más. La falta de comunicación ciudadana. El Perú es uno de los países donde se protesta más. Ni la pandemia por la que atravesamos impidió las protestas. Por el contrario, solo entre marzo y junio del 2020, el Grupo Indisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales de la PUCP registró 525 actos de movilización colectiva, en su mayoría originarias por condiciones laborables en el sector salud. Lamentablemente, las proyecciones a futuro en el ámbito político y social no son muy alentadoras si tomamos en cuenta que, por un lado, tenemos a un gobierno con poco margen de maniobra y experiencia política que debe atender asuntos urgentes como la salud, la seguridad ciudadana, la economía y la educación. Por otro lado, un Congreso que enfrenta constantemente al Ejecutivo, poderes que carecen de sentido común para las urgencias del país y sin deseos de aportar a la estabilidad y comunicación con los ciudadanos. En medio de este escenario se ubica una buena parte de la población peruana con grandes demandas económicas y sociales insatisfechas, golpeada por las secuelas de la COVID-19, frustrada de no alcanzar niveles adecuados de vida y cansada de los enfrentamientos políticos. Todas estas problemáticas ayudan a que algunos líderes políticos usen este descontento ciudadano y los constantes roces entre los poderes para promover agendas propias con un claro tinte desestabilizador. Por ello, es posible que, dada esta delicada coyuntura, sigan apareciendo protestas o reclamos que, tardíamente identificados y mal gestionados, escalen hasta convertirse en nuevos conflictos sociales con consecuencias desastrosas. La ausencia de comunicación de las instituciones hacia los ciudadanos
causa confusión y acrecienta la crisis. El silencio tampoco es conveniente. La falta de comunicación lo único que hace es incrementar la fatal situación. La legitimidad de los poderes. La legitimidad que los ciudadanos le brindan a los representantes del Parlamento y del Ejecutivo a través del voto genera que ambos poderes exijan representar a los peruanos. Sin embargo, ¿quién está mejor cualificado para hablar a nombre de la nación? Si bien ambos poderes tienen roles distintos que no deben ser suplantados, existe la necesidad de preservar la presencia de ambos poderes en el caso de la cultura política peruana ante los conflictos críticos. Los peruanos y peruanas tienden a mostrar un mayor apoyo a los presidentes que parlamentarios. Muestra de ello es que, según el proyecto de opinión pública de América Latina, Perú es el país que más respalda un golpe del Ejecutivo, con un 38%. Esto significa que la ciudadanía tiende a justificar que en momentos difíciles sea válido que el presidente cierre el Congreso y gobierne sin él. Sin embargo, estas medidas no solo son apoyadas en momentos muy difíciles, ya que tanto el cierre del Congreso por Vizcarra en el 2019 y así como Fujimori en 1992, con sus claras diferencias constitucionales, fueron medidas altamente apoyadas por la opinión pública. Por otro lado, según un estudio realizado por Latinobarómetro, Perú es el país con menor confianza en su Parlamento de América Latina. Esto genera un peligroso funcionamiento que, ante escenarios de conflicto, se apoya la idea de prescindir del Parlamento, especialmente cuando se cuenta con un presidente relativamente conocido. Eso ahora tiene consecuencias claras, ¿no? Se ha generado ahí un enfrentamiento en el que uno quiere destruir al otro y nadie quiere realmente trabajar por el bien, como dicen, por el bien del país, que es realmente para lo que están ahí, ese es su trabajo. La corrupción en el Parlamento y el Ejecutivo. Época de Fujimori. En los 90, el gobierno hacía todo lo posible, incluso violaba la Constitución con el fin de que Alberto Fujimori sea reelegido. En el Congreso de la República, los miembros de la oposición presentaban mociones requiriendo la investigación de actos de corrupción que vinculaban a Montesinos y a su entorno. Sin embargo, la mayoría fujimorista en el Congreso se negaba a debatirlos y los archivaba. El Ministerio Público también hacía caso omiso a las denuncias en contra de esta persona y algunos casos que llegaban al Poder Judicial eran archivados. Fujimori gobernó por 10 años los designios del país suramericano y se le atribuyeron numerosas violaciones en materia de derechos humanos, como los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Una de las acciones más representativas de su mandato fue el autogolpe en 1992, en el que disolvió el Congreso y el Poder Judicial en medio de un gran descontento social. El analista Ronald Young señala que la disolución del Parlamento llevada a cabo por Fujimori en abril de 1992 y otras medidas tomadas posteriormente afectaron seriamente la credibilidad política del régimen. Entre los efectos inmediatos se puede mencionar que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pospusieron medidas financieras referidas al Perú. Luego de la disolución del Congreso, el gobierno peruano se abocó a una reforma de las instituciones públicas. Como parte de este proceso, en noviembre de 1992, el presidente Fujimori convocó elecciones para el Congreso Constituyente Democrático, que se instaló en diciembre de ese mismo año. Época de Vizcarra. El expresidente Martín Vizcarra recibió graves acusaciones de corrupción antes y durante su época como mandatario. Él pasó de ser vicepresidente a presidente del Perú en el 2018 tras la caída de Pedro Pablo Kuczynski. En el gobierno de Kuczynski, Vizcarra ocupaba el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones y se dio a conocer que hubo un mal contrato y perjudicial para el Estado, debido a que en febrero del 2017 se firmó una adenda en la cual el Estado asumiría directamente el costo de unas obras por $265 millones.
El hecho fue fuertemente criticado y Vizcarra fue interpelado por el Congreso, por lo que renunció a ese cargo. Asimismo, la firma de la adenda provocó una investigación por parte de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción que incluyó a Vizcarra y otros altos funcionarios en este caso. Probablemente el caso que hizo que Vizcarra perdiera la presidencia de la República fue más polémico durante su mandato fue que el cantante Richard Swing cobrara 175.400 soles del Ministerio de Cultura desde el 2018 por una serie de charlas motivacionales para el personal de esta institución. Por esto, luego que Martín Vizcarra, al llegar a Palacio de Gobierno, recomendara al cantante para que obtenga un puesto de trabajo en dicho ministerio. Así, el Congreso, aprovechando los tantos cuestionamientos contra Vizcarra para llevarlos hasta el final, inició un proceso de vacancia contra el entonces presidente, en nombre de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, este mismo Congreso estaba lleno de integrantes quienes venían siendo investigados por el Ministerio Público debido a diversos delitos. Según una investigación del portal El Foco, aparecían 81 parlamentarios con expedientes en la Fiscalía. Alianza para el Progreso, bancada del candidato presidencial César Acuña, tenía 15 congresistas afrontando investigaciones por peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación del ambiente, usurpación, estafa y lavado de activos. Acción Popular tenía a 12 de sus congresistas afrontando investigaciones por estafa y coacción. Otros congresistas de las bancadas Somos Perú y Fuerza Popular contaban con más de 20 denuncias de investigación y expedientes fiscales vigentes en esta fecha. ¿Que hay un enfrentamiento? Sí, hay un enfrentamiento brutal con el Ejecutivo, pero también hay un Congreso que solamente se une para complotar. Hay un Congreso que solo se une para velar por sus propios intereses y no hay un sentido de ciudadanía, que creo que eso es lo más preocupante de la sociedad peruana. Entre la tensión y el diálogo. El martes 7 de diciembre, el Congreso peruano se negó a abrir un proceso de destitución contra el presidente Pedro Castillo, esto por no contar con los 52 votos necesarios. De los 130 legisladores, 76 votaron en contra, 46 a favor y 4 se abstuvieron. La decisión de declarar al presidente permanentemente incapacitado moralmente es uno de los escenarios inusuales en los que el cargo de presidente de la República podría quedar vacante. La causal se incorporó en la Constitución de 1839, pero se utilizó por primera vez en el 2000 al declarar la vacancia de Alberto Fujimori. El Pleno del Congreso Nacional Peruano decidió el 16 de diciembre del 2021 no ceder el debate sobre la moción de censura contra la presidenta de la Asamblea Nacional, María del Carmen Alba, del derechista Partido Acción Popular. Sus supuestas declaraciones contra el actual presidente Pedro Castillo, que se dice que hizo Alba durante su reciente visita a España, según la prensa, los documentos que sustentaban la propuesta de censura incluyen el testimonio de los delegados españoles Antón Gómez Reina y Noemí Villagrasa. Se puede apreciar una gran tensión entre estos dos poderes y su falta de confianza entre ellos. Sin embargo, esto no es algo reciente entre estos dos poderes. Esta resulta ser la quinta moción de destitución presidencial presentada en el Parlamento peruano en un plazo de 5 años. Este proceso impidió que Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra concluyeran sus mandatos, por lo que podemos decir que estas relaciones políticas se han mantenido en crisis desde hace un lustro. Además, se tiene una expectativa de que toda esta situación se mantendrá de la misma manera e incluso peor, a menos que se llegue a mejorar la comunicación y el consenso entre ellos. Efectivamente, ahí el diálogo brilla por su ausencia, ¿no? En todo sentido. Lamentablemente vivimos una política institucionada en que es la ley del más fuerte la que impera. Los poderes y las organizaciones públicas ya deberían haber aprendido que
En algún momento de su vida institucional enfrentarán algún evento imprevisto que romperá su tranquilidad y la desviará de sus objetivos estratégicos. Apoyarse en la comunicación para desarrollar su capacidad de resiliencia es una tarea pendiente. Finalmente, un justo equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo y la activa participación política de los peruanos y peruanas garantizará la estabilidad política y la democracia en nuestro país para que no sea frágil.